Buenas tardes, señora presidenta del Gobierno de Aragón, señor consejero, autoridades, queridos amigos todos. Yo querría felicitar al Instituto Aragonés de Fomento por esta iniciativa, que no cabe duda que es un éxito por la afluencia de participantes, pero sobre todo por promover con tal entusiasmo, la excelencia en las empresas aragonesas. Me parece que es una tarea fundamental que deben hacer, no cabe duda, que los gobiernos, pero que en este caso se está haciendo con gran relevancia y con muchos frutos. Añadir valor a los clientes es un concepto fundamental de la excelencia empresarial que, como todos sabemos, preconiza el modelo FQM. Y es innegable que los clientes satisfechos son la cúspide de cualquier modelo de negocio que aspire a ser rentable de manera sostenible en el tiempo. O dicho al revés, toda empresa que pierda de vista al cliente como motor fundamental de sus decisiones y de la asignación de sus recursos escasos está condenada a desaparecer. Por tanto, añadir valor al cliente no es una opción, es una necesidad para la supervivencia de la empresa. Con esta firme convicción, quiero compartir con todos vosotros, desde mi experiencia, mi visión sobre algunos principios clave que configuran una organización centrada en añadir valor a sus clientes. Y he elegido 5. El primer principio es la obsesión permanente por conocer a tu cliente, y es clave. Y parece evidente, muy evidente, pero no lo es en todos los casos. Los acelerados cambios económicos, tecnológicos y sociales están impactando de una manera muy clara en los consumidores. Los clientes hoy son mucho más exigentes, comparan mucho más, buscan opiniones de terceros antes de comprar y comparten proactivamente su experiencia una vez que han comprado. Estos son solo algunos ejemplos de los cambios que está experimentando hoy el mundo de nuestra clientela en nuestras organizaciones. Una empresa centrada en el cliente debe contar con personas y con procesos que le permitan, de una manera organizada y permanente, conocer quién y cómo es su cliente, cómo va evolucionando ese cliente, quién le influye en las decisiones, qué le gusta, qué le enfada, cómo compra y, en definitiva, una organización que aspire a añadir valor a su clientela debe conocer en profundidad y contar con métodos precisamente para conocer al cliente. Segundo principio, pensar en términos de necesidades y de soluciones. Es necesario, y yo creo que la mayoría de las empresas lo han hecho ya, cambiar el paradigma de centrarse en productos, que es un enfoque endogámico, a otro que pivote sobre la necesidad o las necesidades del cliente y las soluciones a las mismas. Este es un enfoque mucho más empático. Y es fundamental conocer y comprender en profundidad la necesidad del cliente que la organización espera resolver. Muchas veces el cliente no es capaz de verbalizarla con precisión, muchas veces. De ahí la importancia del primer principio, conocer muy a fondo al cliente. A partir de ahí, y precisamente desde la piel del cliente, los productos y servicios configurarán la solución técnica que se ofrece a la clientela. Por tanto, una organización que aspire a añadir valor a sus clientes debe tener claro qué necesidad puede ayudarle a resolver o solucionar. Tercer principio, buscar la diferenciación. Hoy la batalla competitiva se está librando en el terreno de la experiencia del cliente. Los clientes buscan una experiencia única y excelente, son muy exigentes. Y esto, a su vez, exige a la empresa definir qué se quiere que los clientes vivan en cada una de las interacciones con la organización, independientemente del canal o del motivo de contacto. La experiencia, pues, es una parte fundamental de la solución mencionada en el segundo principio. Y en el entorno en que nos movemos las organizaciones de fuerte sobreoferta de todo, es imprescindible que tus clientes te identifiquen
y te reconozcan de una manera permanente por algo, que te recuerden precisamente por cómo resuelves sus necesidades de una manera distinta. Una organización que aspire a añadir valor a su clientela debe pensar no solo en qué ofrece, sino también en cómo y, sobre todo, cómo lo ofrece. Con estos tres principios mencionados, tenemos lo más nuclear de una organización centrada en añadir valor al cliente, la terna cliente, necesidad y solución. Pero hay dos últimos aspectos que son de carácter interno o de gestión que yo quería mencionar. Y son tan importantes como los anteriores porque marcan la coherencia de una empresa, es decir, el grado en que ésta cumple o no lo que promete. Y sería el cuarto principio, alinear los procesos, los proveedores y las personas con la solución que queremos ofrecer. El valor no se crea por arte de magia. El valor hay que construirlo con mucho cuidado y con mucha constancia. Las organizaciones que se centran en el cliente organizan sus estructuras, sus procesos, también sus proveedores, pensando precisamente en él y en la solución que le quieren aportar. Aquellas actividades que no contribuyan a ello son prescindibles, en principio, en las empresas. Y lo más importante de todo son las personas. Aquellas que están en contacto directo con el cliente forman parte de la solución a través de la experiencia ofrecida. Y el resto de la organización debe llevar a cabo su actividad como si también estuviera delante del cliente. Para ello, los líderes de la organización deben hacer evidente y repetidamente la apuesta de la empresa por la orientación al cliente. Resumo este principio. Una organización que aspire a añadir valor a su clientela debe cumplir sus promesas. Y esto requiere la implicación de los líderes para orientar a toda la empresa a ese fin. Y el quinto principio, la vocación continua de aprender y mejorar. La organización debe valorar si ha acertado en la identificación de la necesidad, en el diseño y puesta en escena de la solución y se lo está haciendo de manera rentable, que es fundamental, por supuesto, para garantizar la supervivencia de la empresa. Pero esto debe hacerlo, todo este proceso, con humildad y sin prejuicios. Esto exige necesariamente valorar, esto exige medir, y es necesario disponer de indicadores sobre la experiencia del cliente y su comportamiento posterior. Esencialmente, recomendación del cliente, vinculación y fidelidad. El seguimiento de estas métricas es lo que permite adaptar permanentemente la solución a la necesidad del cliente, ir cambiando, porque el cliente va cambiando permanentemente. Es decir, cerrar el círculo virtuoso para añadir valor. Una organización que aspire a añadir valor a su clientela debe aprender permanentemente y, sobre todo, estar abierta al cambio. Solo este enfoque permite liderar un mercado de manera sostenible en el tiempo. Como conocedores del modelo FQM, que son todos los asistentes a este foro, habrán visto que desde el cliente he intentado repasar el modelo casi en su totalidad. Por eso en Ibercaja nos gusta el modelo. Lo aplicamos y se nos ha reconocido con el sello a la excelencia europea de más de 500. En este momento tenemos más de 600 puntos en el modelo. Y por eso nos gusta participar en estas iniciativas que contribuyan a la difusión del modelo como es esta. Muchísimas gracias por su atención.